Muy buenas tardes, bienvenidos una nueva vez más a un webinar de República Inmobiliaria. Esta vez nos acompañan tres arquitectos para conversar sobre el futuro arquitectónico en Guatemala y ver un poco y conversar un poco también cómo el COVID ha generado nuevas tendencias y prácticas a considerar en los proyectos a futuro. Esta tarde tenemos al arquitecto Manuel Pineda, cofundador de SureIQ, también el arquitecto Alejandro Estrada, cofundador de Pegato, un estudio de arquitectura, arte inmobiliario, y también tenemos al arquitecto Axel Paredes, cofundador de Paredes más Alemán Arquitectos. Bienvenidos a este nuevo espacio, a este espacio de República Inmobiliaria. Agradecemos obviamente a nuestros patrocinadores, Cementos Progreso, Mixto Listo, Perco y Banco Industrial por permitirnos tener este espacio y conversar estos temas tan importantes para el sector inmobiliario. Me gustaría partir con el arquitecto Axel Paredes para que nos hable un poco desde su perspectiva de cómo el tema del COVID ha ido afectando el tema de la arquitectura y hablar un poco del tema de espacios y temas de salud. Arquitecto Paredes, bienvenido, el espacio es suyo, buenas tardes. Buenas tardes, Braulio, y a todos. Gracias por la invitación. Voy a tal vez empezar a compartir unas imágenes solo para dar un pequeño contexto de lo que quisiera hablar, tanto histórico como algunos ejemplos y obviamente de ejemplos de hoy. Vamos a empezar aquí. No sé si estamos bien ahí. Sí, arquitecto, estamos viendo su pantalla. Ok. Entonces, regresando al tema del principal, ¿cuáles son las tendencias o cuáles son las prácticas a considerar en proyectos futuros? Aunque yo, pues, la palabra tendencia es una palabra que a mí personalmente no me gusta mucho porque lo relaciono un poco a la moda, pero es importante que se haya generado este tema. Y quisiera empezar tal vez con algo, hablando de un tema actual, con una carta que recientemente se volvió famosa, hace unos 2 o 3 días en Arquine, salió publicado pues para Latinoamérica, pero obviamente fue publicado en otra revista, donde el famoso arquitecto Jack Herzog responde a una pregunta de David Chipperfield, ¿verdad? Y les quería leer rápido unos textos solo para iniciar, donde dice: querido David, me preguntas qué debemos hacer los arquitectos respecto a la inequívocamente innegable catástrofe ambiental, acerca de la desigualdad social, sobre la pobreza, sobre la degradación de los recursos del planeta, sobre la pandemia, que nos ha colocado en una situación casi irreal que exige una descripción. Todo esto manejado por líderes políticos cuyo cinismo y absurdas acciones avergonzarían a los hermanos Marx. La respuesta, querido David, es nada. Básicamente los arquitectos, explica él, no podemos hacer nada al respecto, por lo menos al inicio de la carta. Pero tal vez una manera más positiva de verlo también, recientemente Elizabeth Diller, de Diller's Cofidio, menciona que la arquitectura hoy en día, más que todo, hoy en día depende de la capacidad de nosotros de adaptarnos a cambios en la economía, el programa, usos, densidad de la población, clima y todos estos temas que hemos estado mencionando últimamente. Y que yo aquí puse una pequeña como ideas o guías de donde nosotros, yo sé por lo menos en la práctica en la que nosotros estamos en Paredes Alemán, estamos tratando de abordar estos temas, pero que no es nada exclusivo para una oficina, sino son temas importantes en la arquitectura que de hecho tampoco tienen nada de nuevo. De hecho lo hemos heredado desde la historia, ¿verdad? El uso de la luz natural, hoy más que nunca, es importante y enfatizar esto en la arquitectura. La ventilación natural, todos sabemos ahora que con esto de la pandemia constantemente estamos buscando lugares donde exista ventilación natural, le huimos a espacios encerrados con aire acondicionado, donde sabemos que exige una mal ventilación. De hecho, desde el 84, que la OMS ha dicho que el 30% de los edificios tienen una ventilación pobre. Entonces, es importante ver estos temas de interacción con el espacio exterior, la naturaleza, edificios mucho más porosos versus los cerrados. Es increíble que yo hoy en día, en medio de la pandemia, puedo hablarle a personas que están tal vez en relación a la construcción,
o incluso arquitectos, y en medio de la pandemia, cuando hablamos de la posibilidad de involucrar cada vez más fachadas ventiladas naturalmente, a veces se concluye que no, que es mucho más eficiente una fachada cerrada, con aire acondicionado, con filtros, porque el problema del smog y del ruido no es deseable para áreas de trabajo o de vivienda, pero por lo menos pensar en que exista ahora, en medio de esta pandemia, una flexibilidad de darle al usuario la posibilidad de que si quiere, abre las ventanas, son operables, sale a un balcón, o si no, pues utiliza el aire acondicionado. En fin, son temas importantes del transporte. Por ejemplo, hoy en día sabemos que el uso de transporte alterno, especialmente la bicicleta, pues se ha disparado totalmente. Y cada vez más en países se está utilizando la bicicleta. Entonces, todo esto son conceptos que se aplican a todo tipo de proyectos, no solamente hospitalarios, sino colegios, hoteles, casas, apartamentos, etc. Incluso la arquitectura siempre ha, de alguna manera, respondido a enfermedades o epidemias o pandemias anteriores. En la Edad Media, por ejemplo, las leproserias incluso fueron unas construcciones hechas especialmente para tratar a gente con lepra o ponerlos en cuarentena. De hecho, eran unas situaciones bastante extremas donde simplemente había que alejar a las personas que estaban enfermas, pero existía, mi punto es que existe una reacción de la arquitectura hacia este tipo de problemas en la historia. En el siglo XVIII, por ejemplo, el uso de tipología de edificios donde el ancho no es mucho, ¿verdad? Edificios delgados donde puede haber fácil una ventilación cruzada de una fachada hacia la otra a través del edificio para mantener ventilados los espacios en hospitales, etcétera. Fue algo importante que surge a través de mantener espacios saludables, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos en arquitectura el modernismo, ¿verdad? Al inicio del siglo XX, donde se pensaba que la arquitectura del siglo XIX, recién construida, no era una arquitectura saludable, era encerrada, no permitía ventilación, era oscura, de materiales que no eran sanos. Y podemos ver imágenes como estas son imágenes del libro de Beatriz Colomina que se llama Arquitectura de Rayos X, donde cabalmente me habla de la relación de cómo la arquitectura surge después de un problema de salud como la tuberculosis y la gripe española. Podemos ver imágenes donde literalmente la arquitectura se puede ver que se piensa como un instrumento casi clínico, o sea, la arquitectura residencial. La casa se vuelve, o sea, la barrera que divide una casa o una arquitectura residencial con una arquitectura medicinal o clínica, hospitalaria, se empieza a borrar. Las casas incluso se trata de proveer de espacios para ejercicio, empiezan a generarse gimnasios adentro del espacio, terrazas súper amplias, ventanales muy grandes con ventanas abatibles, etcétera. Donde se promueve precisamente eso, ¿verdad? Es un instrumento clínico donde nosotros vivimos, ¿verdad? La casa se vuelve un objeto para mejorar la salud del individuo. Yo creo que este es un tema que sigue siendo relevante. No quiere decir que lleguemos quizás a un extremo de pensar que todo tiene que mantener esta esterilidad como la que se pretendió, pero eso es algo importante. Inclusive la Villa Savoie, Le Corbusier, el hecho de haber levantado el edificio sobre pilotes era porque él insistía en que la casa había que separarla de la base, de la grama o de la tierra húmeda que solo genera enfermedades. Entonces vemos esto de la reacción de la arquitectura, donde se empieza a comparar inclusive con avances tecnológicos como los rayos X y cómo la arquitectura entonces debería ser mucho más transparente, casi como rayos X, permitiendo grandes terrazas de ventilación natural. Esto obviamente fue aplicado también a hospitales y sanatorios de la época, precisamente porque se sabe lo positivo que son para el bienestar físico y psicológico estos espacios. Podemos ver, este es un sketch de Álvaro Alto para su sanatorium de Paimio, donde analiza incluso cómo un paciente acostado percibe el espacio donde está. Alguien enfermo tiene todo el tiempo, está viendo al cielo, ¿verdad? ¿Qué vista va a tener en el cielo? ¿Qué tipo de luz? ¿Cómo entra el aire
natural, si lo va a enfriar los pies o debemos de poner ahí una calefacción, materiales que absorben el ruido del exterior, etcétera. Entonces había un interés verdadero por diseñar una arquitectura que de veras respondiera a una necesidad urgente, ¿verdad? Vemos entonces pues el mismo edificio que estábamos platicando, de estos espacios, pensadores grandes de arquitectura como Siegfried Giedion. Vemos esta imagen donde están las palabras de luz, aire, ventilación, apertura, libertad, es decir, estos valores espaciales que se vuelven un problema arquitectónico, porque obviamente nosotros trabajamos con el espacio. Entonces, aquí como pueden ver, entonces inclusive esto se genera todo un movimiento de arquitectura educativa donde las escuelas son totalmente abiertas, es decir, pueden tener esa oportunidad de ser abiertas, súper ventiladas, que incluso llega esto hacia una arquitectura latinoamericana. Esta es una casa de O'Gorman en México. Entonces vemos que existe esa reacción de la arquitectura modernista hacia este tipo de fenómeno. Incluso ahora que tenemos esta imagen de los balcones de la Bauhaus, hoy en día pues tenemos que pensar en los espacios que tenemos, ¿verdad? Esto me pareció una imagen, pues una especie de burla de un apartamento, de una habitación, ¿verdad? Donde ya yo me quedo sorprendido cada vez, veo a veces algunos esquemas en planta que se anuncian en el mercado, donde yo puedo ver, por ejemplo, nosotros que somos arquitectos, podemos leer un plano sin tener ninguna cota, sin ninguna dimensión, ¿verdad? Sabemos exactamente si tenemos una cama y tenemos una mesa de noche dibujada y tenemos una puerta, sabemos de qué tamaño son los espacios. Y cuando veo que, por ejemplo, la distancia entre una cama y la pared de enfrente son aproximadamente 35 centímetros, es un espacio mínimo que no es un espacio agradable. Entonces, es algo que tanto el usuario de la arquitectura debe exigir de la construcción, de que se hagan espacios agradables. Incluso me contaba un colega que en Colombia, para evitar este tipo de confusiones o de falsas ventas, en Colombia incluso se hacen showrooms o literalmente se construye literalmente el apartamento que se está vendiendo al usuario para que sepa exactamente de qué tamaño va a ser todo, ¿no? Es decir, no depende de un plano que tal vez no lo pueda entender o solo confía en que así es, pero a la hora de que está construido se da cuenta que es una ratonera, ¿verdad? Entonces, esta forma yo creo que es un cambio de actitud la que también tiene que haber, donde, por ejemplo, espacios como al aire libre, un pequeño balcón, una terraza, no es solamente, no debería de verse como algo totalmente exclusivo o un lujo, sino es como decir que una casa tenga cocina sea un lujo. No tiene sentido, tiene que tener una cocina. Pues entonces también las viviendas deberían de tener un espacio con este tipo de acceso al exterior. Y el usuario lo está pidiendo, o especialmente la pandemia lo está diciendo. O sea, he oído tanta gente que dice que me vuelvo loco en espacio porque no tengo cómo salir y respirar, etcétera. Entonces, es un tema importante. Y no solamente, obviamente, es el uso de balcones, porque ya sabemos el tipo de enfermedades que se generan en un edificio flotante como este, que a pesar de que tiene miles de balcones, son terribles. Entonces, es una oportunidad, yo creo, para empezar a repensar cómo funciona la fachada, cuál es la interacción entre la fachada, entre el interior y el exterior, cuál es la forma de ventilarla, cómo utilizarla, cómo hacer espacios mucho más amplios, cómo son las entradas de luz. ¿Será que solamente son el uso de ventanas convencionales o será que el espacio puede cambiar completamente con un tipo de iluminación interior distinta? Entonces, hoy en día, pues sabemos, esta es la imagen del hospital hecho en 10 días en China. Entonces, es importante pensar que la arquitectura ahora la debemos pensar de una manera que pueda cambiarse o adaptarse rápidamente a cambios. De hecho, actualmente estamos trabajando en un proyecto en la oficina donde ahorita estamos pensando junto con el cliente y los desarrolladores cómo el proyecto que ahorita tenemos en papel mañana puede cambiar incluso antes de que se empiece a construir. ¿Qué pasa si se encuentra una vacuna y los restaurantes vuelven a tener una importancia importante? Algo relevante, mejor dicho. ¿Qué pasa si los restaurantes deben esperar y los cines también no pueden operar todavía
sino que vuelve a surgir otro problema. ¿Será que podemos utilizar 2 parqueos para convertirlos en área de comercio? Pero entonces hay que pensar en ventilación adecuada. Es decir, una arquitectura que tenga cierta flexibilidad, pensada con anterioridad para adaptarse a las necesidades que se están teniendo hoy en día. El hecho de tener ese contacto con el exterior lo podemos tener ahora en una arquitectura que se pueda adaptar, que pueda ser flexible a estar al aire libre o cerrarse, que pueda cambiar de uso. Inclusive hemos visto cómo hoteles fueron alquilados para funcionar como hospitales, bodegas como hospitales, etcétera. Entonces esa flexibilidad creo que es muy importante y esta integración de estos espacios en la arquitectura. Vemos cómo toda la infraestructura hoy en día se utiliza, tanto las calles se utilizan para sacar mesas y la gente prefiere ir a comer en un lugar al exterior, aunque sea antes un parqueo, que estar encerrados en un restaurante, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros como arquitectos hemos tal vez estado tratando de promocionar todo el tiempo de que en los proyectos existan áreas al aire libre, amenities abiertos, muy flexibles, no es un concepto nuevo, pero que hoy en día tiene todavía más relevancia por lo que estamos viviendo. Infraestructura para bicicletas, como lo mencionaba anteriormente. En Europa, inclusive, alquilar un espacio de parqueo mensual para una bicicleta en una terminal de transporte público cuesta el equivalente más o menos de 70 quetzales. Y aquí en Guatemala, alquilar un parqueo para alguien que va a una oficina, pues puede costar 400, 500 quetzales al mes. Entonces, y miren la cantidad de espacio que se necesita. Entonces, los arquitectos tenemos la oportunidad de empezar ya a implementar y todos estos tipos de estrategias que son totalmente necesarias. Esto es algo que les quería mostrar, que es lo último que yo, de hecho, estuve hace poco en una ciclovía, nuevas de las tantas que están surgiendo en Guatemala, lo cual es algo positivo. Y no es una crítica a esto. De hecho, yo creo que es positivo que las autoridades y la gente esté interesada en hacer ciclovías porque son importantes. Pero también tenemos que pensar como usuarios, yo que uso también bicicleta y también uso carro, que hago las dos cosas, y otras personas, pues, obviamente, que no solo se trata de hacer cosas, tampoco solo se trata de pintar una línea para promocionarse, no sé, políticamente o algo por el estilo, sino también es pensar de hacer las cosas bien. Alguien me decía una vez, bueno, pero peor es nada, por algo hay que empezar, ¿verdad? Y digo, pues no, pues a veces sí es peor hacer las cosas mal. Porque a veces es mejor dejarlas como están o hacerlas de otra manera. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta ciclovía yo andaba con 1 metro en mi bicicleta, no sé por qué andaba con 1 metro en mi bicicleta, pero bueno, para ir midiendo que era 84 centímetros este sector de la ciclovía. Mi timón, por ejemplo, que tal vez es un timón algo grande, mide 80 centímetros, eso me da 2 centímetros de cada lado para evitar algún tipo de choque con algo o con cualquier cosa. Y tomé fotos, vemos, obviamente tenemos el problema de que las ciclovías se usen por otras personas. Existe un típico problema en ciclovías, que es cuando este carro ven cruzando ahí, tiene que cruzar el carro y se forma un gancho, del cual pues hay muchos accidentes de este tipo. Ven este transporte pesado que se está pasando de esos 82 centímetros de ciclovía y se genera, ¿cuánto habrá ahí ahora? 75 centímetros, o sea, y no lo culpo tampoco incluso al camionero. Manejar un monstruo de ese tamaño pues no debe ser nada fácil. Pero lo que voy es que el problema de hacer una línea en la calle pintada de blanco que diga esto es ciclovía y esto es vehículo, le da puede darle una falsa sensación de seguridad a ambos, al ciclista y al que va en el carro, porque en el que va en el carro dice, ok, si yo obedezco la ley y me mantengo dentro de esta línea, no voy a golpear al ciclista. Y el ciclista piensa, ok, si yo estoy adentro de esta línea, no voy a ser lastimado. Pero vemos que existe mucha probabilidad de que suceda esto porque no está siendo pensada bien la infraestructura de bicicleta. Entonces, está bien que se haga, pero que lo que estamos tratando de decir es que se trate de hacer bien. Y no a corto plazo, sino pensando que qué pasa cuando pues eso es lo ideal, que esta infraestructura sea utilizada no solamente por ciclistas deportivos o que quieren hacer deporte o personas que quieren ir al trabajo. ¿Qué pasa también? Sería ideal que en un país como nosotros, donde hay muy poco transporte, los niños pudieran
muchos niños pudieran ir a la escuela, como sucede en otros países. Y obviamente los niños no tienen la capacidad para mantener en equilibrio de la misma manera que tal vez tiene un adulto o alguien experto en usar la bicicleta. Entonces, debemos de pensar esto a largo plazo, ¿verdad? Infraestructura es otra de las oportunidades que podemos pensar como arquitectos que debemos de empezar ya a incorporar en los proyectos. Este pobre, por ejemplo, sabemos que su bicicleta no va a durar mucho tiempo ahí, ¿verdad? Solo subiendo la cadena hacia arriba. Obviamente, sí, nos encantaría tener la infraestructura de Holanda o de Suecia para bicicletas, sí, pero y sabemos que estamos nosotros en un país donde quizás esto es mucho más difícil, pero no es necesario invertir en una infraestructura tan exagerada como la que acabamos de ver. Con una infraestructura muy sencilla puede generarse estos espacios, incluso en un parqueo de un vehículo en la calle, que hay ya tantos, pueden guardarse hasta, por ejemplo, aquí podemos ver ya varias bicicletas, ¿verdad? ¿Quién no quisiera ser el dueño de ese café ahí enfrente? Que lleguen ahí más de 10 personas en bicicleta a tomarse un café, a diferencia de solo un carro ahí estacionado. Simplemente con hacer este tipo de corrales de bicicleta y de infraestructura. Entonces, regresando a lo que empezamos para terminar, a la carta que había mencionado antes, continúa, ¿verdad? Herzog, y dice, ¿alguna vez la arquitectura ha logrado cambiar a la sociedad? No, responde de nuevo. No podemos cambiar la sociedad, pero podemos hacer una contribución tangible. Y lo que acabamos de lo que acabo de mencionar sería mostrar un poco estas ideas que pueden ser tangibles para nosotros como arquitectos en esta época. Muy bien, gracias, arquitecto Paredes. Para empezar un poco la discusión, me gustaría preguntarle tanto al arquitecto Estrada como al arquitecto Pineda un poco sobre algo que menciona el arquitecto Paredes. Estos temas ya los arquitectos los venían discutiendo, los venían tratando de plasmar, digamos. Y ahora pareciera que para la gente que somos ajenos a la arquitectura, todo esto, el tema de la iluminación, el tema de tener acceso a los exteriores, para nosotros es como nuevo y creemos que ahora lo necesitamos. Me gustaría preguntarle a ambos, ¿ustedes cómo creen que está, digamos, dónde coloca ahora COVID esta discusión que para ustedes arquitectos era muy natural, el tema de resolución de espacios, temas de ventilación, temas de acceso a los exteriores? Si quiere podemos empezar con el arquitecto Estrada, si fuera tan amable. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, Braulio. Pues honestamente yo pienso que no cambia absolutamente nada. Nosotros revisando los proyectos que tenemos en producción y los proyectos que se han estado trabajando desde el año pasado, hicimos una revisión COVID para ver si cumplíamos con los proyectos y en realidad los proyectos cumplen, porque de alguna manera todo el trabajo que se genera pensando en todas las cosas que mencionó Axel, que son muy importantes y que son muy básicas y que muchas veces no cuestan dinero, ¿me entiendes? Es simplemente un tema que si lo sabes proponer y si lo sabes plantear al cliente se puede realizar. Yo siento que aquí hay un tema que es un tema emocional que es muy importante, la parte del espacio personal, ¿verdad? Yo siento que lo que más tocó la pandemia es esa parte del espacio personal. Pienso que esto a un mediano plazo se va a terminar. Yo la verdad, y lo digo porque con la convicción de a todas las cosas a las que nos metimos a raíz de la pandemia, hicimos muchísimas cosas que tenían relación con la pandemia, que tal vez no pues se salen un poco de la parte de la arquitectura, pero que tocan el espacio personal de las personas. Entonces, por ejemplo, hicimos visores, mascarillas, inventamos un sofá terapéutico para darle terapia respiratoria a los pacientes, hicimos un ventilador con un open source de MIT. O sea, nos metimos, pero mira, con todo de lleno, ¿verdad? A tirar dinero, vamos, porque al final, pues con el tiempo, yo siento que te vas dando cuenta de
de que al final somos personas, a las personas les gusta compartir, ¿vamos? Eso es un tema súper importante. No podés aislarte, no durás por mucho tiempo. Por ejemplo, en mi caso personal, pues tuve pues la experiencia de que mi mamá falleció a causa de la pandemia, no por el COVID, pero sí por el encierro, vamos. Entonces, ahí ya estás tocando un tema que tiene que ver con la arquitectura y que va directamente relacionado a cómo, no tanto por el tema de la pandemia, sino por el tema del miedo que genera la pandemia en esos primeros meses de incertidumbre, porque esto fue nuevo para todos, o sea, nadie había vivido algo así nadie, ¿verdad vos? Entonces, probablemente los más viejitos vieron algo y muchos de ellos se fueron, ¿verdad vos? O se están yendo con todo esto, ¿verdad? Entonces, esa parte yo creo que es muy importante entenderla, la parte psicológica, porque a veces eso te lleva a unos extremos que no son buenos. Yo creo que esos extremos no son buenos, o sea, me refiero a la paranoia de dejar de hacer ciertas cosas o hacer otras. Eso no es bueno bajo ningún punto de vista. Y tiene relación con la arquitectura, ¿verdad? Vos lo empezaste a ver, ahora lo ves en todos lados, todo el mundo con estas pantallas de acrílico, etcétera. Y bueno, se entiende, pero yo pienso que va a ser algo temporal y creo que lo más importante es comprender que tiene que prevalecer una cosa que se llama sentido común. O sea, para mí eso es lo más importante. Por ejemplo, en el caso de nosotros, platicábamos con Manu al inicio de la charla, nosotros no paramos, o sea, desde el día 1 continuamos trabajando, pues tenemos una oficina de arquitectura y una fábrica de muebles, nunca dejamos de trabajar, gracias a Dios. Desde el día 1 tomamos las medidas necesarias al inicio, cuando nadie estaba haciendo nada, nosotros ya habíamos tomado todas las medidas que ahora suenan a disco rayado, y gracias a Dios no tuvimos ningún caso. Entonces, ¿me entendés? Es un tema de cómo te enfrentas. Creo que tal vez esa es una de las pocas cosas positivas que de alguna manera me ha dejado a mí este tema de la pandemia, es ver tu capacidad de reacción, o sea, cómo reaccionas ante situaciones como estas, y cómo pues hay gente que tal vez no puede reaccionar de la misma manera en situaciones en las que pues, ¿me entendés? Hay gente que sí, yo, por ejemplo, yo tengo, pues, una historia de un amigo de mi esposa que falleció, vamos, tenía un restaurante en la Antigua, y obviamente la gente de los restaurantes sí sufrió muchísimo y sigue sufriendo, y no aguantó con la presión, porque no podía pagar la renta, vamos, tenía una renta de $10,000 por una casa en la Antigua a la que no le podía hacer, pues no podía hacer nada con eso, ¿verdad vos? Y al final se lo llevó. Entonces, lo que te digo, entender la parte emocional de todo esto que tiene que ver con el espacio personal. Ese es tal vez mi... Entiendo. Licenciado Pineda. Yo creo que tanto Axel como Alejandro han tocado puntos bien importantes. Ya desde hace un tiempo en varios textos, artículos que he estado leyendo, se empieza como que a cuestionar la ciudad, ¿verdad? La ciudad en sí, que como dijo un economista, Edgar Glaeser, es la mejor invención de la humanidad, ¿verdad? Y que por primera vez se ha visto como cuestionada después de que las ciudades han sobrevivido guerras, depresiones, desastres. Entonces, a mi criterio, como dice Alejandro, esto va a pasar, puede sobrevivir el COVID. Hay que empezar ahorita a tratar de ver cómo es que las grandes ciudades se recuperan económicamente, porque pues, definitivamente se vieron afectadas, pero hay la parte emocional de cómo medir el miedo de la gente, porque la gente se empieza a cuestionar lo que todos estábamos apostando y estábamos presionando como arquitectos a la densificación de la ciudad,
¿verdad? A mejorar las interacciones sociales, a disminuir las distancias tanto sociales, culturales como sociales y culturales, perdón, ¿verdad? Que hacen que una ciudad verdaderamente sea emocionante y que realmente sea viva, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta ahora es cómo vamos a lograr que se recuperen, cómo es que, por un lado, como dice Axel, sí, efectivamente, yéndonos a un punto tal vez un poco más macro de la ciudad, ¿verdad? En donde mencionaba las ciclovías, hay una plataforma online que se llama COVID Mobility Works, ¿verdad? Esta plataforma ya presentaba más de 542 nuevas tendencias de movilidad que se pueden dar dentro de una ciudad, ¿verdad? Y por supuesto la bicicleta acá pasa a ser una prioridad. Entonces, el tema es cómo nosotros realmente podemos aprovechar desde el punto de vista de ciudad. La gente, no toda la gente va a tener acceso a terrazas, balcones, etcétera. Entonces, la primera pregunta, y como bien dijiste, Axel, no está en manos de los arquitectos, pero debería empezar es como tenemos una ciudad con más espacio público, con más espacio de dispersamiento, donde realmente podamos sentirnos que estamos en una ciudad hecha para nosotros, ¿verdad? No una ciudad hecha para el desarrollo, una ciudad hecha para la venta, para la comercialización, sino realmente hacer una ciudad que no sea vivible. Entonces, la pregunta desde este punto de vista es cómo hacemos una mejor ciudad, cómo hacemos mejor mobiliario urbano, cómo podemos irlo mejorando, que podemos pensar que ya pues empezaban a plantear ahora en Barcelona el hecho de que el mobiliario urbano ya no sea fijo. Antes era fijo para que no se lo robaran, estaba diseñado para que la gente no pudiera dormir en ellos. Ahora pues realmente se está planteando pues qué es lo que sucede si el mobiliario urbano ahora puede ayudarnos, ¿verdad?, al distanciamiento social mientras esto desaparece, ¿verdad? Y por otro lado, desde el otro punto que me parece muy interesante que marca Alejandro es la parte emocional, ¿verdad? La parte emocional de cómo llegamos cada uno de nosotros a habitar nuestros espacios y el resto de la gente, ¿verdad? Algunos con algunos pues, beneficios y la mayor parte de la población de Guatemala con muchas deficiencias espaciales, pero el punto ahorita es preguntarse qué es lo que va a suceder, ¿verdad? O sea, probablemente con una vacuna en el horizonte, que probablemente hablemos de 6 meses, digamos, ya va a haber una gran cantidad de gente de la población que va a llevar prácticamente un año trabajando a distancia, ¿verdad? ¿Qué va a suceder entonces cuando le digamos a esa gente, bueno, es hora de ponerse la ropa de trabajo, ¿verdad? Pongámonos la ropa de trabajo, agarremos el carro, agarremos el bus, manejemos 1 hora hasta nuestro trabajo. O sea, ¿cómo son los efectos realmente emocionales de regresar a toda esa parte? Como bien dicen, el COVID vino a acelerar todas las tendencias negativas que ya veníamos arrastrando antes de marzo del 2020, ¿verdad? Entonces, creo que es donde debemos de empezarnos a preguntar las preguntas, las partes sencillas, digamos, es las que bien Axel pudo identificar que como arquitectos y como tenemos simplemente pensarlo, poner un poco más de trabajo y las cosas se resuelven, pero a nivel macro es cómo podemos pensar una ciudad más equitativa, ¿verdad?, en la que podamos reducir distancias en todo sentido, ¿verdad? Entonces creo que el COVID, como hablamos con Alejandro previo a empezar este tema, desde el punto de vista de arquitectura, ciudad y salud, etcétera, da para mucho. Tenemos que entender qué es lo que nos va a quedar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a quedar? ¿Qué ciudad, qué país nos va a quedar, ¿verdad? Porque el desempleo, el cierre de pequeños negocios, un montón de locales comerciales disponibles, gente sin techo, o sea, es como que encontrar, ok, dentro de todo esto negativo, ¿dónde está la oportunidad? ¿Ah? Entonces, Entiendo. Si bien ya el arquitecto Estrada nos mencionó un poco de esa revisión que hubo en sus proyectos,
Me gustaría preguntarle tanto al arquitecto Paredes como al arquitecto Pineda si en su caso sucedió lo mismo, si hicieron esa evaluación. Y en el caso del arquitecto Estrada, esa revisión COVID incluyó el mobiliario, porque como bien dice el arquitecto Pineda, yo también he leído artículos en el incluso donde se habla que el mobiliario no escapó al COVID. Se habla de mobiliario que tiene ruedas, digamos, para movilizarlo y darle otro uso adicional al mobiliario. Me gustaría empezar tal vez con el arquitecto. ¿Ustedes hizo una revisión usted de los proyectos o incluso a nivel personal en casa les pasó eso de que empezaron a sentirse incómodos en su propio espacio, digamos, no sé cómo lo sé, como en el home office, digamos, el teletrabajo? Gracias. Sí, sí, esa es una buena pregunta. Y bueno, nuestra oficina también tuvo la suerte, como menciona Alex, de que pues seguimos trabajando, ¿verdad? No paramos. De hecho, nosotros nos estuvimos enfocando más que todo en arquitectura. Pero sin embargo, hay que darse cuenta que lastimosamente no sucedió en todos lados. Por ejemplo, estaba leyendo hace poco una estadística de que el American Institute of Architects reportó que 8 de cada 10 firmas de arquitectura en abril, cuando pasó lo de la pandemia, tuvieron que aplicar al programa de protección salarial para poder mantener sus oficinas a flote, 8 de cada 10. O sea que sí pegó fuerte en muchos casos. Entonces, eso te hace reevaluar todo, especialmente pues estos temas que estábamos hablando, pero son temas que, pues, como te digo, como arquitectos estamos conscientes de que estos deben de estar presentes siempre en la arquitectura. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer una retrospectiva de los proyectos que hemos hecho, pues estábamos bastante satisfechos de saber de que muchos de estos o todos respondían muy bien, tanto a la ventilación como a la luz natural, como al posible cambio de uso, como esa flexibilidad de espacio y todo. Pero sin embargo, no es que necesariamente sea no es solamente una cuestión del arquitecto. O sea, cuando nosotros hicimos una retrospectiva de cómo estos espacios que hemos diseñado han respondido bien a la pandemia, se debe también a los clientes. A los clientes, a la suerte de clientes que hemos tenido, han sido receptivos a estas ideas de decir, ok, ¿qué pasa si apostamos por de veras tener un espacio mucho más flexible, que pueda adaptarse? ¿Qué pasa si, por ejemplo, sin ir muy lejos, este edificio educativo que enseñé unas imágenes en la presentación, el hecho de utilizar tantos balcones y terrazas que el edificio hasta aparenta casi que un edificio residencial, a pesar de ser un edificio académico, es eso que te digo, que es importante, y ya se ha dicho antes, no puede haber buena arquitectura si no hay un buen cliente también, ¿verdad? Que respalde, que tenga esa aspiración, esa idea de tratar de mejorar los espacios, ¿verdad? Personalmente, sí, esta idea del home office, pues a veces somos un híbrido, ¿verdad? Que lo hemos utilizado, pero ese es otro ejemplo, el que decís. O sea, hemos visto gente que, bueno, todos han tenido de una u otra manera que improvisar un home office, un espacio en la casa para esto. Tengo amigos que me dicen, yo me tengo que ir a trabajar a la oficina porque no puedo concentrarme con los niños estando ahí estudiando, pues en clase virtual. Es decir, todo esto sí te hace pensar que los conceptos que hemos estado trabajando nosotros como oficina y otras oficinas son cada vez son incluso más relevantes ahora, ¿verdad? Comprendo. En nuestro caso, pues creo que es esa urgencia de diseño y de querer aportar algo, como dijo Alejandro, surgió. Arrancamos nosotros con proyectos pequeños en los que queríamos intentar buscar soluciones, pero terminamos profundamente inmersos en un tema ya directamente de diseño de hospitales, en asociación con otra firma extranjera de hospitales. Logramos llevar a cabo un proyecto que probablemente estemos viendo en los próximos meses lograr hacer en Guatemala. Ya se ha hecho en Perú y en Bolivia, y es el tema de la exploración. De la gran crítica que siempre le he tenido a la arquitectura es que
tenemos gente más capaz, tenemos mejores software, pero nunca logramos reducir los tiempos de construcción, siempre son eternos, ¿verdad? Entonces, metidos en esa fase, nos logramos hacer un hospital paramétrico que dentro del estudio que logramos probar, es un hospital que reduce la cantidad de doctores necesarios para atender las mismas 250 camas de un hospital, lo podemos reducir en un 40%, pero lo más interesante de lo que se logró es que este hospital ya se construyó en Perú y en Bolivia y se puede construir en 4 meses, normal, cosa que es un tiempo récord, no en especial para un hospital que no está especializado únicamente en COVID, ¿verdad? Sino realmente es un hospital con todas sus especialidades. Entonces, sí fue una maestría en temas de arquitectura sanitaria, lo que nos llevamos encima estos meses. Y como te digo, pues sí, esperamos que pronto podamos mostrarles en Guatemala el primero. Sí, arquitecto Estrada, ¿nos iba a comentar algo? Bueno, no, yo pienso que hay un tema que es importante, que toca ya al grueso de la población, y que muchas veces se sale de las buenas intenciones del arquitecto o inclusive del desarrollador, lamentablemente, ¿verdad? Porque y en el caso tal vez del tema inmobiliario, edificios de apartamentos, que en nuestro caso en especial, pues es lo que más estamos trabajando en relación a la arquitectura. Sí vemos que eso es un tema que en muchos casos complica las cosas, porque al final todo tiene relación con la capacidad de pago de las personas, lo que cuestan las cosas, ¿verdad? Es un tema de mercado que en muchos casos puede que complique ya en los espacios en específico que se van a vender, que se puede hacer para todos, me explico. O sea, hay un tema que ahí pues limita, o sea, lamentablemente si es una cosa que tiene que ver con el dinero, ahora pues como todo el mundo lo hace, es más fácil pues para el que puede irse a Atitlán o al puerto y pasarse una semana trabajando allá, que nadie se va a dar cuenta, ¿va? O sea, es exactamente lo mismo. O sea, solo tenés que poner la cara enfrente de la cámara y se acabó la historia, vamos, y tranquilo, no pasa nada, ¿va? Entonces, pero muy poca gente tiene acceso a esas cosas, pues, me explico. Entonces, se vuelve más un tema elitista que una solución para todos. O sea, al final, por ejemplo, en el caso de nosotros con la fábrica de muebles, ahí no hay trabajo en casa, vamos, o sea, ahí o llegas a hacer los muebles o no funciona la cosa, pues, ¿me entendés? No hay, es imposible. Entonces, ¿me entendés? La parte del trabajo en casa está tocando a un porcentaje muy pequeño en la población, muy pequeño. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo, y creo que es importante pues mencionarlo, ¿verdad? Y qué interesante el proyecto que estás haciendo, Manu, ¿verdad? Porque ojalá que se pueda y ojalá que no sea con el gobierno nada más, vamos. Suerte no. Bueno, para continuar con la conversación, les recordamos a los espectadores, si tienen alguna pregunta para los arquitectos, la pueden hacer llegar por medio de Vimeo. Viendo hacia futuro, bueno, ya lo ha dicho el arquitecto Pineda, digamos, ya lo venían diciendo ustedes, los arquitectos, este puede ser un parteaguas. A futuro, ¿cómo ven o cómo podría, digamos, la ciudad de Guatemala o el país en general beneficiarse de esta discusión, digamos, de los espacios, de la ventilación, de que los lugares permitan, digamos, no romper esa naturalidad del ser humano de estar conviviendo?
Licenciado, arquitecto Paredes, no sé qué le parece a usted lo que el COVID viene a traer, digamos, en esta discusión de los espacios. Bueno, yo creo que mira, como arquitectos es un problema, o sea, el COVID también es un problema espacial, porque para nosotros como arquitectos eso es lo que trabajamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo positivo es que los espacios, o sea, aprendiendo de algo que estamos tenemos en evidencia ahorita mismo, aparte de los conceptos que ya te había mencionado, es que lo que se va a enfatizar definitivamente es a poner esa importancia en la calidad de vida, ¿verdad? La calidad del espacio. Las personas quieren espacios con estos aspectos positivos que te menciono, ¿verdad? O sea, si ya no solo depende, o sea, tiene que ir amarrado, como mencionaba Alex y está mencionando Manuel, de la idea de que es un negocio y a la vez tiene que ser un beneficio para el usuario, ¿verdad? Entonces, esa relación se resalta aún más hoy, creo yo, porque se necesita cada vez más este tipo de calidad, ¿verdad? Entiendo. Arquitecto Pineda, no sé qué opina usted, digamos, respecto a este punto. Vamos a ver, ahorita me vino la imagen que Axel había puesto de este mini apartamento imposible. No cabe duda de que por mucho tiempo el caballito de batalla de ventas de muchos proyectos fueron las unidades, precisamente los efficiencies prácticamente, porque creo que ya no caben dentro del concepto de apartamento, pero eran el caballito de batalla de ventas, era un producto accesible y se estaban ubicando en áreas probablemente donde la ciudad nos estaba viniendo a brindar todas las cosas que no podíamos llegar a tener en estos espacios, ¿verdad? Ahora con el tema de home office, que estoy de acuerdo, creo que va a ser un tema temporal. O sea, definitivamente sí está muy bonito el tema el concepto de la nueva normalidad, pero es probable de que sea hasta la página 3, porque a partir de ahí, como dicen, o sea, la gente se reúne en las ciudades por naturaleza, porque nuestra naturaleza es reunirnos, es estar juntos. Entonces, creo que al final de todo, las cosas que no están en nuestras manos, ¿verdad? Que es como una ciudad, llamémosle, más justa, más equitativa, ¿verdad? Donde el ideal es que en las zonas le pudiera haber no solo un uso mixto como se aplica hoy por hoy de oficinas, comercio, sino un uso mixto social, ¿verdad? En el que la misma gente que viene a trabajar a estas zonas, en vez de trasladarse durante 1 hora o 2 horas al día, lo pudiera hacer inmediatamente y crear realmente una ciudad por sectores que sea mucho más eficiente. Leí no hace mucho que Guatemala es una de las ciudades menos eficientes de Latinoamérica, ¿verdad? La gente pasa entre 1 hora y 2 horas diarias en el transporte, ya sea público o personal, ¿verdad? Eso hace más o menos 4 horas diarias, que es casi media jornada laboral. Entonces nos hace una ciudad muy poco eficiente. Entonces, como decía, es cierto, la arquitectura no puede o no ha cambiado este tipo de cosas, pero yo creo que la discusión está sobre la mesa es de cómo realmente podemos llegar a lograr esta ciudad, ¿verdad?, más accesible para todos y que no deje de ser un negocio, porque bien lo dicen, al final tiene que ser un negocio, los números mandan, pero tal vez haciendo ciertos incentivos que el gobierno o las personas a cargo, nuestros gobernantes pudieran plantear. De esa manera se pudiera ver un verdadero cambio post-era COVID, ¿verdad? Y en ese aspecto, si puedo hablar rapidito, hablando de lo que habla Manuel del transporte, regresando un poco al tema del uso de la bicicleta, eso es algo positivo que
se volvió a resaltar nuevamente aún más en esta época, ¿verdad? Porque es un medio de transporte obviamente mucho más saludable, mantiene a la persona saludable, es económico, menos espacio, etcétera. Pero aparte de eso, que a veces puede caer hasta en cliché, también está despertando el interés del ciudadano, darse cuenta que esto de andar en bicicleta en primer lugar no debería de ser una moda. Hay gente que ni siquiera está de acuerdo con que se le llame ciclistas, porque suena como algo, como una categoría distinta. Y la verdad, el uso de la bicicleta es simplemente otro medio adicional de transporte. Eso es todo. Son ciudadanos comunes y corrientes que a veces, tal vez opiniones mal informadas, critican de decir, es que no contribuyen lo mismo, qué sé yo, que un vehículo. Y eso pues es totalmente equivocado, ¿verdad? O sea, conocemos a mucha gente que tiene un carro o dos o tres o motos, etcétera, y también tiene bicicleta y decide usar bicicleta, que probablemente está haciendo más contribuciones con todos los impuestos que paga, con todos sus otros vehículos, que una persona con un vehículo. No tiene nada que ver con eso, no se trata tampoco de eso nuevamente, de algo de moda. Lo que se trata de aspirar eventualmente es que una persona que quiere ir a trabajar, hace poco necesitaba, me acuerdo, alguien que por fin logró conseguir un trabajo en esta época difícil, ahora que están reabriendo restaurantes como chef y no tenía cómo llegar, y pues vimos que logró conseguir una bicicleta que se la donaron y él estaba feliz por llegar a trabajar y contribuir a la sociedad, ¿verdad? Entonces, es decir, andar en bicicleta nuevamente no es una moda, ¿verdad? Es una realidad y cada vez, querramos o no, va a ser más real. Lo que pasa es que tal vez en Guatemala como en otros países ese crecimiento es algo lento, pero es importante verlo. La infraestructura, nuevamente, con los ejemplos que yo hablé, nuevamente no era una idea de crítica a que se esté haciendo. Obviamente estamos aplaudiendo el hecho de que se está hablando y que es necesario este tipo de ciclovías o vías para bicicleta, pero también hay que informarse y darse cuenta que existe, por ejemplo, diferentes tipos de vías para bicicleta. Por ejemplo, podemos agarrar un manual de otros países que ya han trabajado mucho en el tema, por ejemplo, el manual holandés de esto hace una clara distinción en, por ejemplo, cómo hacer una ciclovía en una calle de solamente un carril, cómo hacer una ciclovía cuando existe una calle de un carril con estacionamientos que se parquean en la calle, cómo hacer una ciclovía en una calle con 2 carriles o 3 o 4, ¿verdad? O sea, es decir, hay una gran cantidad de estrategias de cómo resolver este problema de infraestructura de este medio de transporte, ¿verdad? No solamente es, nuevamente, como les digo, hacerlo, pero hay que hacerlo bien, ¿verdad? Porque si no puede ser, como les dije, hasta más peligroso. Generar un falso sentimiento de seguridad donde la persona va en bicicleta creyendo que todo está bien y pues puede surgir un accidente, ¿verdad? Entiendo. Arquitecto, es importante mencionar, yo tengo otra idea que surgió a raíz de todo esto. Pues todos hemos sido testigos de cómo la gente que decidió irse a las afueras de la ciudad, pues está pagando de alguna manera los platos rotos de vivir afuera. Sin embargo, con el tema de la pandemia, yo siento que sucedió algo interesante, porque, por ejemplo, hay ciertos aspectos, como vivir en un lugar natural, ¿verdad?, que te llevan a buscar los suburbios. Yo pienso que eso pues nos lleva al concepto de pensar en que en determinado momento esos suburbios se deberían de densificar. Al final, la descentralización de las ciudades es fundamental para mantener la escala de los lugares donde vivís y que puedas vivir y trabajar en un lugar pues que tenga una escala más pequeña. Esos son conceptos que tienen cientos de años o miles de años, que siempre pues es importante revisarlos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante también, porque muchas veces lo vemos como, por ejemplo, la inversión en carreteras de Salvador paró totalmente, así estaba antes de la pandemia, y ahora yo me he dado cuenta que están empezando a suceder nuevamente cosas. Yo creo que de alguna manera se revalorizó
el tema de la tierra y Carretera El Salvador, porque al final, pues sí existe ese componente de que estás más separado y que puedes tener una casa más grande, qué sé yo, pues obviamente no con todas las cosas que te puede ofrecer la ciudad, pero que si vivís en el suburbio y lográs trabajar en el suburbio, estás hecho, pues, ¿entendés? O sea, por ejemplo, nosotros que tenemos la fábrica de muebles en carretera, empezamos el primer mes pagándole Uber a todos los empleados. Estabas hablando que estábamos pagando como 15,000 quetzales de Uber al mes, una cosa así. Entonces nos dimos cuenta, pasó el primer mes, en el segundo mes, como que reaccionamos y le compramos bicicleta a todos, ¿verdad vos? O sea, con los 15,000 quetzales alcanzó ¿me entendés? No hacía sentido. Y al final, pues estuvo muy bien, ¿me entendés? Porque sí tratamos, en el caso de la fábrica, la gran mayoría de gente vive cerca de la fábrica. Entonces te puedes imaginar qué rico, ¿me entendés? O sea, salen de su casa, todo lo que ustedes están hablando en la ciudad, pero en el suburbio, ¿verdad? Y que tal vez se aplica más para la gente que tiene menos recursos, ¿verdad? O sea, yo pienso que una persona que tiene menos recursos no debería de pensar de buscar trabajo o irse a la ciudad, debería de ver cómo consigue, me explico, o sea, entonces, pues que consiga trabajo donde está, ¿verdad? Entonces también eso obviamente tiene relación con cómo la inversión empieza a llegar a todos estos otros lugares. Yo creo que eso es bien importante, y de alguna manera el tema de la pandemia lo vino a trastocar un poco, porque la gente se dio cuenta que los espacios naturales están afuera, ¿verdad? Ahí no tenés que tomar tantas medidas de distanciamiento, qué sé yo, ¿verdad? Sí, eso eso que hiciste, Alex, con tus empleados, eso es otra cosa que hay que meditar un poco, que yo sé que cuesta a veces informar a algunas personas del beneficio de todo esto. Fíjate, si te das cuenta, obviamente si vas a hacer ejercicio, tu carga sobre los usos de hospitales o de clínicas o de salud pública va a ser menor, ¿verdad? O sea, no lo vas a utilizar tanto porque tu salud a la vez, mientras te desplazas, también la estás mejorando. Por otro lado, el deterioro de la infraestructura no se puede ni comparar de lo que hace un carro con lo que hace una bicicleta, que no tiene casi ningún tipo de impacto a la infraestructura urbana, ¿verdad? Entonces son cosas importantes que están surgiendo hoy en día a raíz de esto, e incluso esta descentralización que habla Alex, en el caso de sus empleados es una cosa, y otra ahora lo del home office, incluso para la persona que, por ejemplo, tiene que tener reuniones constantes con clientes, etcétera, y tal vez a un cliente que vive en la ciudad le es muy difícil desplazarse a un suburbio, pero entonces ahí es donde resalta esta idea de este como híbrido entre home office y estas reuniones que yo creo que son sumamente importantes, que menciona Manuel, que obviamente estas reuniones físicas tienen que seguir existiendo, es naturaleza humana, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hace poco recibimos un mensaje de alguien interesado en Honduras, de un posible proyecto, y antes ha sido un poco, bueno, vamos a ver cómo hacemos con Skype o cómo hacemos una reunión para ir allá y hablar. Cambio, ahora es tan sencillo como hacer una reunión de este tipo. Entonces, este tipo de interacción de trabajo definitivamente está teniendo un impacto importante, ¿verdad? Bien, para ir cerrando el conversatorio, quiero dejar dos preguntas abiertas para cualquiera de los arquitectos que nos acompañen las pueda responder. La primera es, ¿qué se puede esperar para 2020-2021 en relación a la vivienda vertical urbana? Asumo que desde el punto de vista arquitectónico. Y lo otro es, una vez vaya pasando el tiempo y se vaya superando el tema del COVID, ¿cuál creen que va a ser, nuevamente la palabra, tendencia, si los colaboradores quedarán en casa haciendo teletrabajo o regresarán a sus oficinas? Esas son dos preguntas abiertas a cualquiera de los arquitectos que nos acompañan que quieran Yo quisiera contestar la primera.
el fin de semana antes de que empezara todo este relajo, hubo un foro en Avia de inversión. Fueron inversores de toda América a invertir en Guatemala. O sea, porque el mercado estaba, o sea, toda la gente se volteó. Vino gente de toda Sudamérica, de México, porque querían invertir acá. Entonces, ese fue como el punto en el que nos quedamos y de alguna manera como que todo se puso en pausa y sucedió esto, ¿verdad? Entonces, yo en realidad pienso que es bien sencillo, es un tema de confianza. ¿Entendés? Es un tema, tiene que volver a existir la confianza para que la gente invierta y como para que todo se empiece a abrir nuevamente. Es eso, ¿verdad? Eso no va a pasar si la gente no, todos, hablo de los desarrolladores como los consumidores, o sea, absolutamente todos, no hay vuelta de hoja. Entonces, la tendencia es esa, o sea, la tendencia es que mientras no la confianza no se restablezca, va a ser, por lo menos bajo mi experiencia, va a ser más difícil tener un montón de proyectos sobre la mesa que tengan relación con la parte inmobiliaria. O sea, la gente está con más cautela, ¿verdad? Hay gente más agresiva que otra, pero sí hay siempre un poco de cautela porque obviamente la parte más afectada es la parte que va a ir a comprar un apartamento. ¿Ya? Entiendo. A nivel de soluciones de espacio en proyectos a futuro, ¿vislumbran ustedes que va a suceder algo? Porque como ustedes también me los mencionó, los clientes al final pueden demandar nuevas cosas, digamos, y obviamente en proyectos a futuro tienen mayor facilidad de poder hacer esos ajustes en el diseño. ¿Creen ustedes que vamos a poder ver cosas a futuro que sin la pandemia no hubiesen estado en cuanto al diseño de los departamentos, ese tipo de situaciones? Dejo abierta la pregunta. Yo creo que definitivamente cambios habrán, ¿verdad? Porque cambios de qué tipo, como espacialmente habrá gente que se sienta muy cómoda con el tema de home office y que su trabajo se lo permita. En mi caso, algunos integrantes de mi equipo han funcionado de maravilla con home office y les encantaría continuar así y yo no tengo ningún problema en que lo hagan. Y yo diría, bueno, ok, entonces, ¿qué es lo que necesita este tipo de usuario, ¿verdad? Para poder estar más horas, más tiempo y de una forma, pues, eficiente, digamos, dentro de su espacio, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde el punto de vista, desde ese punto de vista, seguramente empezaremos a ver, los que nos dedicamos a esto, nuevas necesidades. La otra cosa es, por primera vez, creo que la gente está valorando, o no por primera vez, pero por lo menos por primera vez cambiamos el carro por proximidad, ¿verdad? Entonces, creo que el location empieza a tomar un punto aún más importante del que tenía antes, porque la gente, el transporte público, que esperemos que esta oportunidad Guatemala sí la vea y realmente por primera vez veamos una inversión en un transporte público digno, pero de todos modos la gente que lo pueda evitar, lo va a evitar. O sea, de alguna forma el país está funcionando y no vemos buses rojos todavía en la calle, entonces de alguna forma la gente lo está logrando, ¿verdad? Entonces, creo que el location hoy por hoy la gente va a querer vivir mucho más cerca o va a intentar vivir mucho más cerca de donde trabaja, y el tiempo se va a valorar mucho más. Entonces, creo que esos serán los cambios que veremos más que tendencias, ¿verdad? Entiendo. Tanto el arquitecto Estrada o Paredes quieren agregar algo en este punto. ¿No? No, yo creo que tal vez tal vez me pareció curioso para ilustrar un poco tu duda. Hace poco vi un proyecto que acaba de hacerse, que creo que, no sé si era en Asia, pero
es una tipología de oficinas. Entonces me pareció muy curioso porque hace caso, imagínate el pasaje Rubio, básicamente, donde están, bueno, 3 o 4 niveles de oficinas que dan hacia una calle interior, con un techo corredizo que se abre para que estuviera como si se volviera una calle, ¿verdad? Obviamente es una tipología, nuevamente, como mencionábamos con Alex, es una tipología que ha existido en la historia, ¿verdad? Pero yo creo que no es que vaya a suceder o va a cambiar un cambio radical en la arquitectura, creo que van a haber mucho más oportunidades para innovación, ¿verdad? Gracias al interés del público en general. Entonces, yo creo que eso sería un aspecto importante. Perfecto. Bueno, nuevamente agradezco al arquitecto Alejandro Estrada, al arquitecto Axel Paredes y al arquitecto Manuel Pineda por acompañarnos y tener esta discusión respecto a, bueno, qué podremos ver a futuro. Agradecemos nuevamente a los patrocinadores Cementos Progreso, Perco, Banco Industrial y Mixto Listo por poder proporcionarnos este espacio de discusión, y nuevamente la invitación para que pueda visitar el portal republicainmobiliaria.com para conocer más noticias respecto al sector inmobiliario en Guatemala y a nivel internacional. Agradezco a nuestros conferencistas de esta noche y nos vemos la próxima semana. Un gusto. Gracias. Gracias.